El título de mi presentación es bastante general, pero inmediatamente que empiece a hablar verán que es mucho más específico. The subtitle is The Relevance of the Urban Neighborhood in an Era of Globalization and Mobility. Globalización y de movilidad. Este es el subtítulo de mi ponencia. Esta chica es una chica marroquí, llamémosla Kaisha. Kaisha vive en una ciudad en Holanda, en la ciudad donde yo vivo, en Utrecht, en Holanda, que es una ciudad muy grande de unos 380.000 habitantes. Y vive Kaisha en un barrio bastante decaído, con sus padres marroquíes que no tienen trabajo. La madre no tiene trabajo, el padre está en el paro desde hace 5 años y viven en este barrio que está rodeados de otras familias marroquíes, juntos con familias turcas y también con familias holandeses. Es un barrio bastante deprimido, donde no hay muchas tiendas, donde ella, que tiene 10 años y ella vive mucho tiempo en la calle con niños de su edad. Ella habla muchas veces en holandés, otras veces habla en árabe con sus amigos. Pero podemos decir que de alguna manera ellos tienen una especie de vida local. Pero me gustaría hablar de esta condición, de esta situación con ustedes, porque la pregunta fundamental que nos podemos hacer es la siguiente. ¿En el lugar donde vivimos o donde residimos es relevante de verdad? ¿Es importante de verdad donde vivimos? Entonces la pregunta podría ser, ¿es importante el lugar? Quizás más adelante hoy vuelvan a casa o durante el fin de semana vuelvan a casa. Y entonces les propongo que ahora pensemos en la ciudad en la que vivimos, en la propia casa, en el propio lugar donde vivimos. Y estoy seguro que todos nosotros vivimos en distintos barrios. Así que les pido ahora que piensen el lugar donde viven, el barrio donde viven, que piensen en vuestra casa, que penséis en vuestra casa. Y ahora os voy a hacer una pregunta que es un poquito difícil. Imaginaos que vivís en un barrio, pero me gustaría saber, evidentemente no les voy a preguntar a cada uno de vosotros, pero ¿cuántos de sus mejores amigos viven en el mismo barrio que vosotros? ¿Cuánta gente amable vive en vuestro barrio? ¿La gente que conocéis viven todos en vuestro barrio? ¿O vuestros amigos, la gente que conocéis, vive en otras partes de la ciudad? ¿O cuál es el porcentaje, me refiero, de amigos que viven en vuestro barrio? La mayor parte de vuestros amigos, ¿dónde viven? ¿En vuestro barrio o en otro sitio? Pero os puedo hacer otra pregunta incluso más difícil. ¿Estáis todos aquí? Probablemente. Estoy casi seguro que casi todos tenéis un puesto de trabajo. Pensad ahora en vuestro trabajo. Pensad además en el barrio donde vivíais cuando erais más jóvenes. ¿Este barrio os ha influido? ¿Este barrio ha influido sobre el trabajo que tenéis ahora mismo? Pensad un poco en esto. ¿Existe algún tipo de relación entre el barrio en el que uno vivía o vive y el puesto de trabajo que uno desempeña ahora mismo? Probablemente la respuesta que os habéis dado es la siguiente. Bueno, no tengo ni idea. O la respuesta puede haber sido quizás, sí, algunos amigos viven en mi barrio,
Hay gente a la que conozco que vive en mi barrio, pero la mayor parte de mis amigos o la mayor parte de mis mejores amigos no viven en mi barrio, viven en otro lado. O viven en otros barrios de la ciudad, en otras ciudades del país o en otros países en el mundo. Y esta es la base de la hipótesis que quiero plantearos hoy, porque creo que en base a la literatura y a la bibliografía, también puedo decir claramente que los barrios o el barrio es una cosa peligrosa. La investigación que hace que el barrio sea el centro de un análisis es muy peligroso porque el sitio donde uno reside es cada vez menos importante. Y al final de mi ponencia voy a centrarme en lo que yo llamo un enfoque sobre las actividades, es decir, cosas que van a ver que luego pensar o centrarse solamente en el barrio en el que uno reside no tiene sentido, porque lo importante es concentrarse sobre las actividades. Por lo tanto, hay muchísimas personas que han hablado de su vida en los barrios que son muy importantes. Por ejemplo, hace unos 40 años, 40 y pico de años, personas como Herbert Gans y Cheryl Sattles hablaban de sus barrios en Boston o en Chicago. Ellos escribieron unos libros muy descriptivos diciendo que la vida del barrio era muy importante. Por ejemplo, para los italianos que vivían en algunos barrios específicos de Chicago. Todos los italianos vivían en barrios puramente italianos, hablaban italiano, se vestían a la italiana, fuera como fuera la forma en la que se vestían en aquel momento. Entonces, es como si en realidad en aquel momento los italianos que vivían en Boston o en Chicago estuvieran viviendo en una pequeña ciudad italiana, pero en Estados Unidos. Ya vamos a ver. Silvana, lo que quiero decir. Entonces, mucha gente ha descrito las ciudades y los barrios en Estados Unidos, en Reino Unido, en Países Bajos también. Hay muchísimos actores, estoy seguro, también en España, que han hablado de los barrios, de la importancia que el barrio tenía para la vida de las personas. Por supuesto, el barrio sigue siendo importante para un cierto número de colectividades o grupos, y les doy una lista de 4 grupos. Para las personas, para los pobres, en la bibliografía se ve que en todas las partes del mundo el entorno que rodea sus casas es muy importante para la gente pobre. Y la mayor parte de las actividades de la gente pobre se desarrolla en su barrio. Por ejemplo, no van a conferencias como estas en Madrid. Luego hay una gran cantidad de libros que se centran en los grupos étnicos o en las minorías étnicas, como por ejemplo la niña marroquí de la que hablaba al principio de mi ponencia, una niña marroquí que vive en un barrio. Y de este tipo de grupos, de marroquíes o de turcos, se ha hablado muchísimo en la bibliografía en la Europa occidental, como por ejemplo en Reino Unido, cuando se habla muchísimo de los grupos de personas de Bangladesh que viven todas juntas en un barrio. Entonces, a raíz de estas lecturas podemos ver que el barrio desempeña un papel muy importante, por ejemplo, para el hecho de sentirse seguros. Para las personas mayores también los barrios son muy importantes porque en muchos casos las personas mayores no se pueden mover mucho y pierden sus capacidades de movilidad y por lo tanto el barrio es importante. También para los niños o para los jóvenes el barrio tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque sus amigos están en el barrio, van a la escuela del barrio. Uno de los campos de estudios interesantes en la geografía urbana es lo que nosotros llamamos estudios sobre los efectos del barrio. Y estos estudios se centran sobre todo en la importancia del barrio. Creo que
casi todos estos libros han empezado a escribirse a partir de los años 68 y 70. Se escribió un libro en Estados Unidos que se llamaba Truly Disadvantaged, hablando de los guetos y diciendo que en un gueto hay muchos modelos negativos y entonces las posibilidades de repetir algunas actividades, por ejemplo, delictivas que se dan en los guetos, pues se repiten si uno solamente vive ahí. Luego, un sociólogo alemán llamado Friedrich dice que las áreas o las zonas pobres pueden hacer empeorar la calidad de vida de las personas. Es decir, porque vives en un barrio deprimido, pues vas a ser cada vez más pobre. Entonces, para escribir estos libros sobre los efectos del vecindario se han utilizado algunos indicadores, como por ejemplo los contactos sociales, y toda la investigación ha intentado descubrir la importancia que tiene el barrio para todas estas variables y para todas estas cuestiones socioeconómicas. Los investigadores siempre han descubierto que el barrio, de hecho, influye, pero solo influye en una pequeña medida, un 6 o un 10% para utilizar un método cuantitativo. Es la influencia del barrio. Entonces, hay efectos del barrio que es importante, pero estos efectos son en general bastante pequeños. Y os voy a dar otro ejemplo. Si, por ejemplo, vemos el salario, ¿no?, los ingresos de cada persona, y se pone en un modelo distintas variables, como por ejemplo la variable educativa, si eres hombre o mujer, si pones la variable edad en un estudio, o cuestiones personales y distintas variables familiares, por ejemplo, cuántos niños se tienen por familia, etcétera. Todas estas variables de estudios son muchísimo más importantes que el hecho de vivir en un barrio determinado. El barrio explica solamente una parte muy, muy pequeña de las variables socioeconómicas, como por ejemplo la variable socioeconómica de los ingresos económicos. Otra cuestión que se ven en estos estudios es que la premisa a partir de la cual empiezan estos estudios, es decir, estos estudios empiezan diciendo que el sitio donde vive una persona es importante, más importante o menos importante, y nos podemos cuestionar esto. Y les voy a hablar de 3 cuerpos bibliográficos que hablan y que reafirman esta idea de que el barrio no es tan importante. Y este tipo de bibliografía empezó a publicarse muy pronto. Ya en el año 1959, el sociólogo Merton dice que los cosmopolitas o las sociedades cosmopolitas estaban formadas por personas que eran de media clase, que se trasladaban muchísimo, profesionales que se trasladaban muchísimos, cuyas relaciones sociales no estaban centradas para nada en un barrio. Vivían en un barrio, vale, de acuerdo, no hay ningún problema, pero el contexto social estaba en otros lados. Pero hay otros libros o artículos, por ejemplo, el que escribieron Weber o Stein, que dicen que el barrio no es tan importante. Hay muchas personas que se trasladaban a muchísima distancia de su sitio de trabajo, utilizando medios de transportes o utilizando infraestructuras existentes que les permitieran a la gente justamente trasladarse hacia el sitio de trabajo donde tenían sus otras actividades. Y luego hay un libro muy importante escrito por Fisher en el año 1982, en el que se dice que las redes personales no están exclusivamente relacionadas con una zona particular. Y repito, el año 1982, este sociólogo canadiense muy conocido ha escrito un libro que dice que una comunidad no es lo mismo que un barrio, porque la gente puede tener
redes personales que muchas veces, van más allá de los límites del barrio. Entonces, el barrio no es tan importante según vemos en la bibliografía tan antigua que ya existe al respecto. Pero también hay otros desarrollos más nuevos, otros acontecimientos más nuevos. Estos 2 últimos días hemos hablado mucho del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación para poder llegar a todo el mundo en cualquier sitio y en cualquier momento. Y les voy a dar una cita que pueden ver aquí en la pantalla, que dice que las comunicaciones electrónicas son parte fundamental del crecimiento de los regímenes de producción post-fordianos en todo el mundo y han contribuido a una comprensión masiva y en todo el planeta relacionada con el tiempo y el espacio que ha reconfigurado la estructura de las relaciones sociales y los ritmos de la vida diaria. Quiere decir con esto que el mundo ha cambiado como consecuencia de las TIC. Y entonces el núcleo de este concepto es el centro, ¿no? La compresión, tiempo y espacio a nivel de todo el planeta. El tiempo y el espacio están comprimidos, pero porque poco importa dónde esté una persona, puedes enviar siempre un correo electrónico, leerlo inmediatamente o después de 2 días o tras 2 días, depende. Pero quiero decir con esto que inmediatamente se puede enviar una información a cualquier lado del mundo. Hay otra cita escrita por Alan Kuklelis que dice que el problema es el hecho de que la correspondencia tradicional fiable entre la actividad por un lado y la localización geográfica por el otro lado ya no se puede dar por sentado en la era de las TIC. Ella dice lo mismo, da igual dónde estén o dónde estemos, porque los contactos están en todas partes del mundo y se pueden dar en cualquier momento determinado. Así que, basándonos en esto, les puedo decir que hay una gran cantidad de bibliografía que ponen en relación las TICs con la vida del barrio. Y entonces, basándonos en esta bibliografía, se puede decir que ya no tiene ningún sentido centrarse en los barrios porque el lugar donde uno vive ya no tiene tanta importancia como antes. Luego tenemos toda la bibliografía sobre la transnacionalidad y sobre las minorías. Deborah Phillips, que es también socióloga, dice que ya no podemos asumir que las familias étnicas o de minorías étnicas son unidades localizadas que solamente tienen una trayectoria de asimilación al estado en el que viven actualmente. No son unidades locales, sino que viven en un sitio, pero el sitio donde viven ya no es importante. Las familias no van a ser tantas conexiones transnacionales. Están cada vez más inclinadas a estas conexiones transnacionales. Quiero decir con esto, las personas evidentemente viven en un sitio, tienen su casa en un sitio, pero hay tanta conexión transnacional y tanta conexión internacional con su propio país, con personas que viven en otros países, que se puede hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde vive esta gente? ¿Viven en el barrio donde tienen la casa o viven gracias a las TIC y gracias a Twitter y gracias a otros medios de comunicación, viven en otras partes del mundo? Por lo menos podemos decir que están muy conectadas con el sitio de origen y donde tienen las familias. Los inmigrantes contemporáneos participan simultáneamente en distintas esferas de la vida, tanto en el país de origen y en el país de destino. Es, como acabo de decir, pues la misma idea. Entonces, basándonos en esta bibliografía sobre la transnacionalidad, hemos de concluir que la segregación en barrios, con todos los problemas relacionados a esto, es decir, segregación y los efectos de las minorías étnicas y de la concentración de minorías étnicas, todos estos tipos de investigación puede que no sea ya tan necesaria, porque, repito, la gente vive en cualquier sitio, donde quieren, y el barrio es una de las oportunidades que están allí
a disposición de la gente. Pero también hay bibliografías sobre los expatriados, por ejemplo. Por ejemplo, Jonathan Viverstock habla claramente, explica claramente sobre los británicos que viven en ciudades como, por ejemplo, Singapur, Tokio, Hong Kong. ¿Cómo viven estos ingleses su vida allí? Los británicos que viven allí van a vivir a estas ciudades durante 3 años. No se ponen en contacto con personas locales, sino que simplemente hablan y se ponen en contacto solamente con británicos. Viven en Hong Kong. Van a jugar al golf con sus amigos y sus compañeros de trabajo británicos y luego el fin de semana entran en contacto con sus familias que han quedado viviendo en Londres o en otras ciudades inglesas o británicas. Y a partir de esta bibliografía hemos de concluir o podemos concluir que el sitio donde vives es un punto de partida para la investigación, pero hay que intentar considerar o pensar en este tipo de personas de manera más amplia, no solamente centrarse en su contexto vecinal, porque el contexto es muchísimo más amplio. Pero hay más que quiero compartir con vosotros. La investigación que se centra en los efectos de la renovación urbana, vemos que hay muchísimas personas que viven juntas en mismos barrios y entonces esta renovación implica que hay zonas pobres que se transforman y se convierten en ciudades más mezcladas, donde hay personas relativamente pobres y zonas que es una zona donde van a vivir personas de media clase. Toda la bibliografía dice que no hay en estas zonas mezcladas contactos entre los ricos y los pobres, los que vivían allí desde siempre y los nuevos que han ido a vivir en este barrio renovado. No hay prácticamente casi contactos. Toda la bibliografía apunta hacia la misma dirección. Es decir, no hay contacto o no hay grandes contactos en este tipo de barrios. Pero también hay otras esferas que hay que tener en cuenta. El trabajo, por ejemplo. Quizás, como decíamos al principio, vuestros amigos no viven en vuestro barrio, pero algunos compañeros de trabajo sí. O las escuelas, por ejemplo, que están en un barrio. Y esto es importante sobre todo para los niños pequeños o para los que están en el instituto, donde muchas veces los institutos no están en el mismo barrio donde viven los adolescentes. Y entonces, en algunos casos, a veces hay que conducir varios kilómetros hasta llegar al instituto. Y en el instituto los adolescentes se encuentran con jóvenes que vienen de otras partes de la ciudad y no necesariamente del mismo barrio. Cuando se habla de los niños, también hay que hablar de las casas. Y hay muchísima bibliografía sobre los efectos del barrio sobre los niños. Pero no nos olvidemos tampoco de los padres y de la familia que vive en una casa. Los padres que están intentando educar a sus hijos en una casa concreta. Y quizás la casa es mucho más importante para los niños que el contexto del barrio. Así que poco a poco voy a ir concluyendo mi ponencia y voy a concluir con una cita de Deborah Phillips que dice que ha llegado el momento de investigar la segregación étnica y cambiar estas esferas para empezar a hablar de interacción, como por ejemplo el trabajo o los espacios virtuales o las redes sociales que trascienden los espacios donde uno reside. Y esto es un resumen de lo que yo quería decir. El lugar donde uno reside ya no es tan importante. Lo importante es ver el sitio donde uno tiene las actividades, que puede ser el trabajo, que puede ser allí donde te conectas con tu ordenador, y en muchos casos esto va mucho más allá del barrio. Wang and Shaw hablan de lo mismo y dicen que centrarse en un único espacio sociogeográfico, deja de lado el efecto moderador potencial que propone la exposición a otros grupos de población en otros espacios importantes. Repito,
el mismo mensaje. El barrio, ¿qué es el barrio? Y luego una cita final de un investigador en el campo sanitario que dice que tenemos que tener mucho cuidado para medir el contexto y cambiar y tener un enfoque mucho más flexible y fluido de lo que es la evaluación de la exposición. Esto quiere decir lo mismo que decía antes. ¿A qué estamos expuestos? ¿Quién te influye? ¿Quién influye sobre tus hijos? Hay muchísimos textos que yo quería compartir con vosotros, pero que más o menos repiten la misma idea. Y mis conclusiones son las que veis aquí en la pantalla. Tengo todavía 5 minutos, así que puedo resumir. Es decir, la gente tiene su lugar de residencia, es decir, la gente vive en un concreto determinado, pero también viven y actúan en otros sitios y están expuestos a otros grupos y no solamente al barrio. Así que si uno hace una investigación sobre un barrio, hay que tener en cuenta esto. Pero más aún, si uno se quiere centrar sobre las personas que viven en un barrio, si uno quiere hacer actividades como, por ejemplo, de danza con la gente de un barrio, y hemos visto a lo largo de estos 2 días las maravillosas experiencias que se hacen en los barrios, hay que tener en cuenta que la vida de las personas no solamente está centrada en el barrio, porque tienen una vida que va mucho más allá del barrio, porque hay tantas posibilidades. Hay tantos contextos sociales. Evidentemente uno tiene contactos personales en la calle, pero también está el teléfono, donde pueden escribir, pueden entrar en contacto cuando están conduciendo, cuando están en el autobús o cuando están en el aeropuerto, por ejemplo, utilizando evidentemente las TIC. Hay tantas posibilidades de entrar en contacto con los demás que si uno solamente se centra en el barrio, pues está centrándose solamente en un aspecto. Con lo cual, mi conclusión es que centrarse en un lugar de residencia, para la investigaciones, pero también para las actividades, uno siempre tiene que mirar alrededor. Y hay que recordar que centrarse solamente sobre el aspecto residencial o donde vive es muy estrecho, porque la gente vive también más allá. Retomamos entonces la foto de Gaisha. Ya les he contado un poco sobre su vida, pero no os he contado todo porque, sí, es verdad, ella tiene sus amigos en la calle en la que vive, pero sus padres decidieron enviarla a una escuela primaria fuera del barrio para que conociera a personas completamente distintas, personas de familias ricas. Está jugando al fútbol ahora en un equipo donde solamente hay niñas holandesas, donde solamente hablan holandés, evidentemente. A las chicas les encanta Gaisha porque juega muy bien al fútbol. Por las noches coge su ordenador, envía y manda mensajes a sus padres en Marruecos, que también tienen un ordenador evidentemente. Les manda mensajes o habla por Skype con ellos o con sus primos que viven en Stuttgart, en Alemania o en otras ciudades de Holanda. Evidentemente tiene una vida local, pero también tiene una vida internacional. Así que incluso esta niña pequeña de una familia, de un grupo étnico bastante pobre y de una minoría étnica, vive en un mundo que es mucho más amplio que comprende solamente su barrio. Muchísimas gracias por su atención.